Tengo 87 años y hay una pregunta que ahora escucho cada mañana antes de que mis pies toquen el suelo. No llegó con la edad, llegó con el silencio. Me siento junto a la ventana la mayoría de los días. La misma silla, la misma vista de la calle que he visto cambiar durante décadas. La gente pasa apurada con los teléfonos pegados a la oreja, los hombros tensos, la mirada al frente. Yo solía ser uno de ellos. Reconozco esa forma de caminar. No cuento esto porque quiera perdón. Lo cuento porque el tiempo no te deja mentir para siempre. Durante la mayor parte de mi vida, creí que entendía lo que importaba. Creía en ser útil, en ser confiable, en hacer lo que había que hacer sin hacer ruido. Creía que eso era amor, eso era carácter. En ese entonces se sentía correcto. Crecí en una casa donde no hacías preguntas a menos que quisieras problemas. Mi padre trabajaba muchas horas. Mi madre mantenía las cosas funcionando en silencio. Nadie hablaba de sentimientos. Demostrabas cariño no siendo una carga. Esa lección se me quedó. Para mis 20, tenía un trabajo que pagaba de forma constante y una rutina que tenía sentido. Levantarse temprano, viajar, trabajar duro, volver a casa cansado, repetir. No era emocionante, pero era sólido. La gente respetaba eso. Cuando me casé, me prometí a mí mismo que sería confiable, que no desaparecería, que no fallaría como había visto fallar a otros. Creí que la constancia era lo mismo que la cercanía. Me tomó mucho tiempo ver la diferencia. La pregunta me rozó por primera vez en mis 30. No me detuve por ella. Estaba demasiado ocupado demostrando algo que nunca nombré. Una tarde, mi esposa me preguntó si podía sentarme con ella un rato. Solo sentarme, sin planes, sin televisión. Recuerdo la luz en la cocina, amarilla y cansada, el reloj haciendo tic-tac más fuerte de lo que debería. Dije, en un rato, solo necesito terminar esto. Ella asintió. Ella siempre asentía. Esa noche terminé mi trabajo. No me senté. En ese momento se sintió pequeño, inofensivo. Mañana sería otra oportunidad. Esa creencia me siguió durante décadas. La pregunta volvió cuando mis hijos eran pequeños. No directamente, nunca lo fue. Venía disfrazada de pedidos, de dibujos levantados buscando aprobación, de historias contadas a la hora de dormir que yo escuchaba a medias mientras pensaba en el día siguiente. Yo estaba ahí, de verdad lo estaba, solo que no del todo. Me decía a mí mismo que ellos sabían que los amaba. Me decía a mí mismo que más adelante entenderían por qué yo estaba cansado, por qué estaba distraído, por qué a veces elegía el silencio antes que la conversación. La comprensión es algo frágil para apostar por ella. Con los años, la pregunta siguió cambiando de forma. A veces sonaba como decepción, a veces como distancia, a veces como nada en absoluto. Esa era la versión más peligrosa. Cuando la casa se fue volviendo más silenciosa, pensé que significaba éxito, hijos volviéndose independientes, la vida funcionando como debía. No vi con qué cuidado habían aprendido a no pedirme nada. No lo vi hasta mucho después. El costo no llegó con una discusión ni con un final dramático. Llegó despacio, como el polvo que se asienta donde ya nadie limpia. No lo notas día a día. Luego, una mañana, la luz le pega justo de cierta manera. En mis 50, empecé a quedarme sentado solo en el auto después del trabajo, motor apagado, las manos sobre el volante, sin querer entrar todavía, sin querer ir a ningún otro lado tampoco. Esa era la pregunta otra vez, y aún así no la respondí. Me decía a mí mismo que así se sentía la vida en esa etapa. Responsabilidades, cansancio, cosas normales.
Yo estaba haciendo lo que se esperaba, lo que hacía la gente responsable. La pregunta esperó. Esperó a través de cumpleaños que olvidé hasta el último minuto, a través de conversaciones que se mantuvieron educadas en vez de honestas, a través de disculpas que enmarqué como chistes para evitar su peso. Esperó hasta el momento en que ya no pude seguir huyendo de ella. Para mí, ese momento llegó con la pérdida. Casi siempre es así. Yo estaba en mis 70 cuando alguien a quien amaba murió. No de repente, no de forma violenta. Simplemente terminó. Me quedé de pie en una sala llena de gente y me di cuenta de lo poco que realmente sabía sobre los últimos años de su vida. Esa revelación se me sentó en el pecho como una piedra. Después del funeral, volví a casa y caminé de habitación en habitación, tocando el respaldo de las sillas, el borde de la mesa, los marcos de las puertas, cosas por las que había pasado miles de veces sin notarlas. Me senté y la pregunta finalmente habló con claridad. Si este fuera el último de mi vida, ¿las personas que amaba sabrían quién era yo de verdad? No lo que yo proveía, no lo que yo arreglaba, no lo que yo pagaba. ¿Quién era yo? No me gustó la respuesta. Así pasa con las preguntas que evitas. No desaparecen, les crecen dientes. En los meses que siguieron, los recuerdos volvieron sin que los llamara. Momentos que yo había desestimado, veces en que alguien se inclinó hacia mí y yo me aparté sin darme cuenta. Ahí vi el patrón. Cada vez que algo me pedía que bajara el ritmo, que me quedara presente, que sintiera algo incómodo, lo postergaba. Me decía a mí mismo que volvería a eso cuando las cosas estuvieran más tranquilas. Las cosas nunca estaban más tranquilas, solo eran reemplazadas. La pregunta cambió cómo veo todo, porque me arrancó las excusas. Me mostró que la mayoría de mis arrepentimientos no eran por lo que no hice, eran por lo que demoré. Demoré conversaciones, demoré honestidad, demoré escuchar. Supuse que el tiempo era paciente. No lo es. Hay momentos que solo existen una vez. Si los pierdes, no se repiten en la misma forma. La gente cambia, las circunstancias se endurecen, las puertas se cierran en silencio. No lo notas día a día. Luego, una mañana, la luz le pega justo de cierta manera. En mis 50, empecé a quedarme sentado solo en el auto después del trabajo, motor apagado, las manos sobre el volante, sin querer entrar todavía, sin querer ir a ningún otro lado tampoco. Esa era la pregunta otra vez, y aún así no la respondí. Me decía a mí mismo que así se sentía la vida en esa etapa. Responsabilidades, cansancio, cosas normales. Yo estaba haciendo lo que se esperaba, lo que hacía la gente responsable. La pregunta esperó. Esperó a través de cumpleaños que olvidé hasta el último minuto, a través de conversaciones que se mantuvieron educadas en vez de honestas, a través de disculpas que enmarqué como chistes para evitar su peso. Esperó hasta el momento en que ya no pude seguir huyendo de ella. Para mí, ese momento llegó con la pérdida. Casi siempre es así. Yo estaba en mis 70 cuando alguien a quien amaba murió. No de repente, no de forma violenta. Simplemente terminó. Me quedé de pie en una sala llena de gente y me di cuenta de lo poco que realmente sabía sobre los últimos años de su vida. Esa revelación se me sentó en el pecho como una piedra. Después del funeral, volví a casa y caminé de habitación en habitación, tocando el respaldo de las sillas, el borde de la mesa, los marcos de las puertas, cosas por las que había pasado miles de veces sin notarlas. Me senté y la pregunta finalmente habló con claridad. Si este fuera el último de mi vida, ¿las personas que amaba sabrían quién era yo de verdad? No lo que yo proveía, no lo que yo arreglaba, no lo que yo pagaba. ¿Quién era yo? No me gustó la respuesta.
Así pasa con las preguntas que evitas. No desaparecen, les crecen dientes. En los meses que siguieron, los recuerdos volvieron sin que los llamara. Momentos que yo había desestimado, veces en que alguien se inclinó hacia mí y yo me aparté sin darme cuenta. Ahí vi el patrón. Cada vez que algo me pedía que bajara el ritmo, que me quedara presente, que sintiera algo incómodo, lo postergaba. Me decía a mí mismo que volvería a eso cuando las cosas estuvieran más tranquilas. Las cosas nunca estaban más tranquilas, solo eran reemplazadas. La pregunta cambió cómo veo todo, porque me arrancó las excusas. Me mostró que la mayoría de mis arrepentimientos no eran por lo que no hice, eran por lo que demoré. Demoré conversaciones, demoré honestidad, demoré escuchar.